muchas gracias, José. Gracias por invitarme a participar en este curso. Lo que voy a contar es algunas ideas intentando ser lo menos técnico, lo menos tecnológico y lo más didáctico posible para que entendáis las tecnologías actuales de detección de crisis en entorno ambulatorio y con seguimiento a largo plazo, ¿vale? Bueno, esto va a ser un poco un dolor, ¿vale? El temblor. Lo primero que voy a hacer como buen ingeniero es llevarme, digamos, vuestro problema a mi terreno. Entonces, bueno, pues lo que vamos a ver es que voy a conceptualizar, digamos, el ciclo de cuidado, entendiendo que estamos hablando, pues, fundamentalmente de pacientes crónicos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vosotros realizáis la parte de diagnóstico. Después del diagnóstico se aplica una determinada terapia y hay que utilizar algún tipo de monitorización para ver cómo de efectiva es esa terapia. Esto es un bucle cerrado, digamos, analizado por un ingeniero. Entonces, en lo que me voy a centrar es en la monitorización. Y la monitorización no en el entorno hospitalario, sino en el entorno ambulatorio y con una monitorización de largo plazo. Entendiendo que esta monitorización pues, puede ser útil, bueno, hay muchísimos supuestos, vosotros los conocéis mejor que yo, pero bueno, en etapas iniciales para ajustar toda la terapia, ajustar dosis, etcétera, etcétera. Y lo que queremos es una monitorización de largo plazo. Vuestro gold estándar es súper conocido desde hace mucho tiempo, es muy maduro, ¿vale? Y tiene una fiabilidad grandísima, pero el problema es qué es lo que tengo fuera del hospital. Como ha mencionado José, hay algunas soluciones que permiten, al menos teóricamente, una monitorización ambulatoria y de largo plazo sin abandonar el EEG, que es una cosa a la que vosotros le tenéis bastante cariño, ¿vale? Entonces hay una de ellas que es la que ha mostrado José, que es con un implante subcutáneo, o la otra que es esta más verde todavía, que es obtener el EEG en el canal auditivo. Para que os hagáis una idea, bueno, pues este es el aspecto que tiene este aparato. La parte que tiene interesante es que no tiene baterías, digamos, se alimenta a través de este módulo. Es como lo de es parecido a las etiquetas que se utilizan en supermercados, etcétera, etcétera, estas que parecen un parche metálico. Pues utiliza una tecnología similar en la que a través de este dispositivo se alimenta el propio sensor, que es el que captura y recibe. Por eso es por lo que tiene que estar tan cerca uno de otro, para que haya un acople efectivo, ¿vale? Pero bueno, lo que hay por ahora son resultados preliminares, es 1 año y pico. A largo plazo, a lo largo de años, no sé qué tal puede funcionar, pero en cualquier caso, digamos, lo que voy a plantear es algo que sea menos intrusivo, ¿vale? O que no requiera cirugía y que sea bien tolerado. Entonces, ¿en qué nos basamos? Bueno, en que, digamos, vuestra fuente de conocimiento es la interpretación del electroencefalograma y la, digamos, inspección visual. Pero, afortunadamente, digamos, un ataque epiléptico lo que hace es afectar a toda una serie de... bueno, en realidad, digamos, para mí es como una super descarga, es como un chute eléctrico, ¿vale? Entonces, y ese chute eléctrico se manifiesta en prácticamente todos los sistemas vitales. O sea, desde sudoración, respiración, presión sanguínea, dilatación de las pupilas, sudoración, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, bueno, pues hay algunos dispositivos que intentan aplicar este principio de decir, bueno,
no solo lo puedo medir en el EEG, sino que tiene muchas otras manifestaciones. Y aquí tenéis este, que ya es una tecnología también bastante madura, ¿vale? Y cara, ¿vale? Que es la empática. Entonces, que tiene una serie de sensores. Tiene un sensor de conductividad de la piel, o sea, es básicamente lo que detecta es cuando se suda. Tiene el pulso, tiene un acelerómetro y tiene un medidor de temperatura. Entonces, con eso, bueno, pues lo que han hecho han sido estudios de cuál es la fiabilidad. Esto es lo que sería una curva ROC, no sé si estáis familiarizados con el concepto, un poco distorsionada, ¿vale? Porque la tasa de falsa alarma, digamos, la representan de una manera rara, pero bueno, existe una diferencia en prestaciones desde lo que puede ser un estudio de EEG en el hospital y este tipo de sistemas, pero bueno, tiene una, digamos, fiabilidad suficiente. Y la clave para esto está en la combinación de los sensores, es decir, en el mismo principio en el que un ataque epiléptico, no todos, o sea, dependiendo del tipo, pero por lo menos los más escandalosos, los tónico-clónicos, pues tienen una afectación general en todo el cuerpo. Entonces, basándose en eso, dice, vale, si yo utilizo un sensor, ese sensor me puede producir muchas falsas alarmas, porque es muy sensible. Pero si empiezo a combinar sensores, pues entonces voy haciendo que mi detección sea más específico. Concretamente, lo que, digamos, el equipo que ha desarrollado el E4 de empática han trabajado fundamentalmente con dos. O sea, uno es con la conductancia de la piel y otro es con los sensores inerciales, con acelerómetros, ¿vale? De resultas de esto, bueno, pues lo que han hecho es que han sacado un dispositivo, digamos que ya no es de investigación, como el E4, y que, bueno, ha sido aprobado por la FDA. Este dispositivo es muy sencillo, o sea, lo que pierde respecto al E4 es el pulso, ¿vale? Y lo que tiene ya es, en lugar de registrar, pues fundamentalmente lo que tiene es codificado con un hardware en un microchip, digamos, el algoritmo que lo hace. Como tampoco eran muy populares, pues han sacado el Embrace 2, que ya permite explotar esos datos, porque en el primer modelo, digamos, no te enterabas de nada y no sabías qué estaba pasando, o sea, no tenías una idea de qué estaba sucediendo detrás, porque no podías acceder a ningún tipo de verificación, simplemente creerte lo que ellos decían. Pero no es la única forma que hay. Es decir, hay otros, por ejemplo, el Brain Sentinel, digamos que, bueno, pues lo que está basado es en detectar ahora en otro tipo de señal biológica. Lo que va es a un electromiograma y que, bueno, pues típicamente está puesto en el bíceps. Entonces, y bueno, pues hay toda la literatura de validación, etcétera, etcétera. La idea sigue siendo la misma, ¿vale? El Ictalker, que ha sido adquirido por los anteriores y es lo mismo. Me pareció un producto incluso más interesante tecnológicamente que el anterior, pero siguen haciendo todos exactamente lo mismo. Intentan registrar una determinada señal biológica en el que guarda una determinada correlación con un ataque epiléptico, con una crisis, para poder simplemente contar. No quieren hacer nada más, es simplemente contar, ¿vale? Hay otros como el Smart Monitor, o sea que además de contar, puedes anotar, puedes decir cuando las tiene un determinado algoritmo, ya empieza a conectarse con algo que está más relacionado con la vida diaria y que por lo tanto, bueno, pues en un momento dado puede resultar, digamos, menos estigmatizante que un bicho grande, digamos, aparatoso que puede delatar quién es paciente y quién no, y empiezan a aparecer ya los teléfonos. Los teléfonos que pueden ser, en este caso son simplemente como router, o sea, como enrutadores, como el wifi de vuestra casa, para coger la señal de los sensores y enviarla a algún sitio en el que ya toda esa información se puede explotar y está a vuestra disposición.
pero lo que hay es que el propio teléfono en sí mismo ya es un instrumento bastante potente. Es decir, o sea, lo que hay es que si lo comparamos con una E4 o con una Embrace, por ejemplo, vale, pierde el sensor de conductancia de la piel, pero es que ese ya de por sí es bastante complicado. Entonces, bueno, pues lo que hay es que, bueno, pues el propio teléfono es una herramienta bastante potente para hacer registro de este tipo de señales. Ahí tenéis simplemente una captura de pantalla donde lo único que se está haciendo es simplemente volcar la información que ya de por sí continuamente está captando vuestro teléfono. O, bueno, pues vamos a los relojes inteligentes. O sea, este es el Apple Watch y ese es el bicho despiezado, ¿vale? Lo que estamos teniendo aquí pues es básicamente como un ordenador, como un teléfono, pero en el que, digamos, ya empieza a parecerse al conjunto de sensores, digamos, que tiene cualquier otro dispositivo externo. O sea, lo que hay es sensor de pulso, tiene sensores inerciales, además tiene sensores de localización, etcétera, etcétera. Las últimas iteraciones de este bicho incluso ya puede coger un EEG de manera medio decente. Ya tiene 2 electrodos ahí y el punto de masa lo hace con la corona. Y digamos, o sea que los dispositivos de consumo, digamos, van siendo instrumentos cada vez más precisos. Vale, no son instrumentos médicos, no están validados para ello, pero bueno, al fin y al cabo, lo que queremos hacer en determinadas condiciones puede clasificarse como una tarea relativamente sencilla, que es simplemente contar crisis, algo que alguien, digamos, podría hacer. Pero lo que queremos es que ese conteo sea automático y en la medida de lo posible sin ningún tipo de supervisión, robusto y fiable. ¿Vale? Dentro de eso, bueno, pues también hay ya, aprovechando todo ese hardware, hay apps que lo que hacen es, utilizando algunas de esas señales, lo que hacen es detectar, contar, ¿vale? Este es uno, el 6 Alar, que lo podéis encontrar, o sea, si tenéis un teléfono móvil podéis buscarlo o en el Apple Store o en el Google Play, en el que queréis, y lo encontráis por ahí. Luego es para engancharlo con un reloj, pero que no tiene por qué ser necesariamente un Apple Watch. Está incluso pues algo otros que son más fancy, ¿vale? Y a los que se le ha dado más publicidad, pero tened en cuenta que esto no es un detector de crisis, esto es simplemente un registro, esto es un contador, y en el que básicamente lo que se hace cuando se está participando en algún tipo de estudio como estos, pues es simplemente proporcionar datos. Es, vamos, como lo que hacemos todos y cada uno de nosotros cuando utilizamos un móvil Android. O sea que le damos nuestros datos, o sea, para tener una buena base de datos y una buena caracterización, a Google, bueno, pues en este caso es a la Johns Hopkins. ¿Vale? Pero tened en cuenta que esto no es un detector automático, esto es simplemente un contador, ¿vale? La pregunta que podemos hacernos es, ¿vale? ¿Estamos aprovechando todas las opciones que nos da la tecnología? Yo creo francamente que no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque de la misma forma que una crisis, sobre todo si, digamos, o sea, tiene, va acompañada de convulsiones, digamos, es fácilmente detectable, esa crisis también influye en lo que es la vida diaria del paciente, ¿vale? Entonces, realmente se puede utilizar una gran cantidad de información o como refuerzo o como, digamos, con la suficiente inteligencia como contador de esas crisis, o como se puede utilizar lo que se conoce como la inteligencia artificial o el Big Data, etcétera, etcétera, para refinar todo eso y en algunos casos con medidas o con señales biológicas que son relativamente inespecíficas, sí que podemos llegar a obtener mayor
capacidad de la detección de crisis. El problema que tenemos aquí es, vale, ¿son robustos? Vale, eso ya es harina de otro costal. Porque en la mayoría de los casos el problema no es detectar uno, o sea, uno puede coger, bueno, pues como nosotros hemos hecho, registras y registras simultáneamente con un vídeo EG para tenerlos todo correctamente etiquetado y empiezas a desarrollar algoritmos, etcétera, etcétera, los pruebas sobre la base de datos que está muy bien apañadita, todo funciona, una buena sensibilidad, una buena especificidad, pero luego llegas y te encuentras con la realidad. Y la realidad es que en cualquiera de estos dispositivos, bueno, pues al final tienes que tener muchas cosas bajo control, ¿vale? Entonces, esta es una de las cosas que nosotros estamos haciendo y que pretendemos utilizar para esto. Hay otras, digamos, como una que estamos realizando con José, que lo que estamos intentando es utilizar un reloj de los de seguimiento deportivo, ¿vale? Digamos, para realizar un contador. Creemos que es sencillo, pero bueno, al final, o sea, todo proceso tecnológico, digamos, tiene su maduración y lo único que tengo que hacer es, bueno, es corroborar lo que ha dicho José. Yo creo que a día de hoy no existe un contador de crisis automático que sea fiable y que sea robusto, y lo único que sí tengo que decir es que, bueno, somos varios los que estamos, digamos, intentando ese reto, y bueno, pues espero que nos vayamos acercando a su consecución. José, bueno, no te lo he dicho, pero a raíz de todo el desarrollo que estamos haciendo, han empezado a salir también en foros, digamos, estudiantes que están desarrollando su tesis precisamente sobre la misma idea, con el mismo dispositivo o con otros dispositivos. Entonces, yo tengo confianza en el que poco a poco vayamos siendo capaces de obtener soluciones que sean fiables y que sean robustas a este problema. Muchas gracias.